Lo que estamos viendo en pantalla se llama achacala. Achacala, achacala. Recuérdense que hay variantes regionales del runasimi. Todas las lenguas en realidad tienen su variante regional. No es el mismo el español que hablamos nosotros acá, el español de Noa, con el español rioplatense, que es de Buenos Aires, o con el español mismo de España. Vieron que cada uno tiene su forma diferente. Pero, a diferencia del español, nosotros no tenemos una norma que regule y que diga esta forma sí y esta forma no. Eso es que van a encontrar diferentes formas de escribir la misma palabra, porque van a pertenecer a diferentes variantes regionales. No es que una es mejor que otra, digamos, son formas y variantes. La variante que estamos viendo acá es el runasimi de Collao, la que estamos viendo en el instituto. Por ejemplo, ¿qué características tiene diferente al otro runasimi? Que tiene la presencia de la E, de la O. Ajá, Hay algunos runasimis que utilizan solamente 3 vocales, ¿ya? ajá, Y hay otros que utilizan 5 vocales. ajá. Nosotros estamos viendo una chacala donde están las 5 vocales. Entonces, Ajá, cuando ustedes encuentren diferencia en las palabras, fíjense porque quizás, si por ejemplo encuentran una palabra que esté con I, eso significa que en el de Collao puede ser que esté con E. Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalles, solamente sepan que hay diferencia y este es un achacala y hay otro. No son tan diferentes, pero tienen sus diferencias. ¿Sí? Vamos a ver. Este no vamos a decir che, ye, m. No, se utiliza la A. Entonces decimos a, cha, cha, a. ¿Sí? Esa es la forma de pronunciar mm, de la chacal. ¿Sí? A, ah, a, cha, a. Vamos a detenernos ahí porque justamente tenemos 3 detalles. A ver, cuando tiene las aspiradas, ¿sí? Que pueden tener una H, estas se llaman aspiradas, ¿sí? Porque tienen además la H. Y eso hace un sonido como si fuera un murmullo, como un soplido. Cha, cha. ¿Sí? Este es cha, cha. Y esta es explosiva. A, A. Ujú. Doble H, miren, tenemos la C con doble H, la K con H, PH, QH. Este suena ya y este tenemos TH también. Esas son las aspiradas, ¿no? Y cuando encuentren que tienen como el tilde acá, esas se llaman explosivas, porque justamente tiene que hacer como una explosión. A, A, A. ¿No? Entonces tenemos A, cha, cha, A. E, I, ja, 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 A. Vamos de nuevo con esto. Tenemos acá ja, ah, ja, ah, ja, como ja. ah. Y esta es explosiva A, 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 A. Ah, La, ya, ma, ah, na, la, ña, ya, o, pa, pa, pa.
A, A. Y esta es gutural, esta suena desde acá. Ja, ah, ja, ah, A. Ra, ra, ta, sa, sha, ya, ta, 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 ah, ta, ah, A. ah, ka, U, gua, u, wa, ya. ya. Entonces ahí tienen la explicación de por qué cada sonido. Acuérdense, tenemos aspiradas y hacemos como si fuese un cha. Diferente de decir, por ejemplo, ka, ka, a, ka, ka, a, ka, ka, a. Vamos con las P. Pa, pa, a. Pa, pa, a. Con las K, que además estas tienen gutural, estas son guturales. Ja, ja, a. Ka, ka, Ta, ta, a. Entonces hacemos las diferencias entre las que son aspiradas y explosivas. Y entre la Q que es gutural que va a sonar desde acá. Y también hablamos de la diferencia que hay entre la chacala, que tiene 5 vocales, y la chacala, que tiene 3. mm. ¿Qué era la diferencia? ¿Verdad? Que hay chacalas que tienen 3 vocales, porque hay variantes regionales que hablan solo con 3. Ah, mm, Y hay variantes regionales que utilizan 5 vocales. ¿Sí? mm, Nosotros estamos viendo la que usa 5 vocales, porque acá tenemos la A, E, I, O, U. sí. Mientras que la otra tiene únicamente A, la I y la U. Entonces, hay Ya, variantes. Entonces, de repente, palabras como orjo, que mm, significa cerro, mm, orgo, que significa cerro, en esta variante lo van a encontrar como urco, por ejemplo. En esta variante, por ejemplo, tienen perro que se dice aljo, ah, en esta variante lo van a encontrar como al. Yo les digo para que vean por qué a veces van a encontrar palabras escritas de una forma y a mm, veces se van a mm, encontrar con palabras escritas de otra. Es porque ujú. hay diferentes maneras de escribir según la variante regional. Y es Guairá, una pregunta. cariño, Sí, entonces las aspiradas serían las que tienen H en el medio. sí, vos a las aspiradas le agregué, son las que tienen H. Aspiradas. Vocales con H, ajá. No, son consonantes, las vocales no tienen. Consonantes, o sea, claro, la vocal se la pronuncia aspirada si hay una consonante antes. Sí, la letra La es H, aspirada cuando tiene una H. cuando tiene una H, ¿Sí? aspirada. Y explosiva Cuando cuando está directamente al lado de la consonante, digamos. agrega una H. Y la explosiva la vas a encontrar porque tiene el tilde, que es El tilde, la comita, apóstrofe. el apóstrofe antes, Es- ajá. Y el gutural solamente la Q. y cultural, sí. Bien. Entonces, por ejemplo, A pronuncio para la primera, ¿no? Cha, sería cha, 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 Ya. cha. La Después otra viene es cha. Mm. Ari, Ari, así como haciendo un ruido. Cha.
cha. Y la otra, cha, Como cha, A, A. Tiene que cha, explotar la Che y después la A. cha. Ya Ah, me Hay como resulta más cha, difícil. ah, hay como una cha. pausita. Hay como una pausita. Ahora vamos a ver palabras por palabra, pero hay como una pausita. Y esa pausita es la que hace la diferencia. A. Cha, ¿Sí? Una cosa es cha, A. Cha, cha, A. cha, 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 cha. La segunda me cuesta diferenciarla. Así. Viste Cha, que están las cha, 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 A. Cha. Todo el tiempo. cha, cha. Ay, Mm, pero no ahí es está. fácil igual, ¿eh? No es fácil esto. Mm. No es fácil. No es Con una fácil. palabra, ¿cómo sería con una palabra? Ahora vamos a ver físicamente con palabras.